Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El estado de Jalisco pasó tristemente a la fama por ser la entidad que posee el mayor número de municipios con la deuda más alta de México. Tan solo en la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios suman más de 7,000 millones de pesos de deuda. Esta herencia que dejan a las futuras administraciones, por supuesto que se convierte en el principal reto a superar. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara suman más de 7,500 millones de pesos en deudas acumuladas y representan el principal reto para las nuevas administraciones que inician en octubre. En conjunto, según datos de la Secretaría de Hacienda, Jalisco ostenta el nada honroso primer lugar de deuda en municipios, lo que los lleva a estar maniatados para cumplir a satisfacción sus tareas de servicios de calidad y obra pública. Tan solo Guadalajara es el segundo más endeudado del país, con más de 3,600 millones de pesos. Luego Zapopan con 1,616 y Tonalá con 1,134 millones de pesos. Junto a esta pesada carga, también hay que agregar la abultada nómina con una burocracia que ha crecido en los últimos años, y también los litigios pendientes por laudos laborales por pagar y otros en vías de hacerlo, que estrangularán las finanzas municipales. Por supuesto que es una administración complicada la que se va a entregar y por lo mismo una herencia difícil la que van a sortear las futuras administraciones municipales. Saludo con mucho gusto a Salvador Caro Cabrera, él es regidor del Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Movimiento Ciudadano. Salvador, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Un panorama complejo el que estamos planteando en este momento. Bueno, el panorama financiero de los municipios de Jalisco, particularmente de la zona metropolitana, es sumamente complejo porque los presupuestos registran un problema estructural muy grave. Dejaron crecer de manera inercial al paso de los años el gasto corriente y hoy tenemos una crisis donde hay un contraste tanto en la composición de la deuda como en la composición del propio presupuesto. Tú ves en el presupuesto, tenemos la cifra récord de 2,800 millones de pesos destinados nada más a la nómina, mientras que del total del presupuesto solo el 3% va a la inversión pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si sumas la nómina más el gasto corriente y lo que es inversión pública, bueno, que hay muchísima gente gastando mucho dinero para hacer muy poquitas cosas. Ustedes, me refiero a tu partido, durante varios meses estuvieron insistiendo precisamente en este problema de la deuda. ¿Cómo llegamos a esto, Salvador? Bueno, en nuestro movimiento hemos insistido mucho en la necesidad de tener municipios con finanzas sanas, pero sobre todo en el caso concreto de la zona metropolitana, en esta etapa preelectoral, lo que nosotros queríamos conocer es cómo estaban verdaderamente las cuentas, porque no las conocíamos. Ahora nos estamos enterando poco a poco y confirma pues, lo que todo mundo pensábamos. Los ayuntamientos de la zona metropolitana tienen una quiebra técnica en cuanto al manejo de sus recursos. ¿Por qué una quiebra técnica? Porque no existen los recursos para solventar los compromisos que existen en este rubro de adeudos, de perfil de gasto, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que meterle mano muy duro a la estructura de gasto. Yo te preguntaba cómo llegamos a esta deuda, es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién cometió omisiones o también abusos para llegar a tener esta deuda tan gigantesca? Mira, en principio la nómina. La nómina es el gasto mayor en el presupuesto y lo que nos dice es que los gobernantes pues, fueron metiendo a sus amigos, a sus colaboradores, a los de las campañas, a los parientes de los de las campañas, etcétera, etcétera, y fue creciendo la nómina particularmente en el municipio de Guadalajara de manera desmedida. Guadalajara ha llegado casi a los 14,000 empleados entre los de base, los de confianza, los supernumerarios y a los que se les paga por honorarios, lo cual es verdaderamente injustificado porque no hay un presupuesto que tenga esas exigencias. Contrasta, hace 25 años los empleados del municipio eran tan solo 4,000, 5,000 y los habitantes eran más.
Entonces, ese es un problema, ¿no? El perfil de la nómina, que todo mundo le metió mano, que dejaron entrar a cualquiera y que no tenían una función. Otro asunto es el gasto corriente. En cuanto a suministros, en cuanto a procesos internos de la administración pública, muchos ya son obsoletos. No se buscó una actualización permanente que permitiera ahorros desde fotocopias, celulares, gasolinas, etcétera, que son gastos que se ejercen en el absoluto descontrol, y esto incrementó el problema. Y tercero, pues la facilidad con los que alcaldes decidieron simplemente solventar el gasto yendo al banco a pedir préstamos de corto plazo, a generar las cadenas productivas para pagarles a proveedores con los que no contaba recursos para hacerlo la propia municipalidad, y los proyectos grandes con deuda de largo plazo. Tú me hablabas de 14,000 trabajadores. En algún momento. En algún momento. Bueno, tengo que hacer una pausa. Más adelante te pediría que me explicaras o que me dijeras con cuántos debería funcionar el ayuntamiento, aparte de los laudos, entre otras cosas. Vamos a una pausa, regresamos con más de este tema. Aunque ya arrastraban una deuda histórica, al menos 51 ayuntamientos de Jalisco aumentaron sus pasivos a lo largo de esta administración, según datos de la Secretaría de Hacienda. Destacan, por ejemplo, El Salto, que de deber 96 millones pasó a una deuda de 206 millones de pesos. O Lagos de Moreno, que en 2012 no debía nada y ahora adeuda 63.2 millones de pesos. El tema de la deuda pública en los ayuntamientos de Jalisco, pues es un asunto realmente inquietante y es el que estamos tocando en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a Vicente Viveros Reyes, él es consejero del Instituto de Transparencia de Jalisco. Vicente, bienvenido. Carlos, con todo el gusto estar aquí contigo el día de hoy. Lo planteábamos al inicio del programa, la forma como van a recibir las nuevas administraciones con esta pesada herencia de la deuda pública. Sí, sin duda. Escuchaba con atención al regidor y diputado electo Salvador Caro, de cómo ha venido creciendo, particularmente, me atrevo a decir, en las últimas 4 administraciones municipales, la deuda de los municipios, no solamente de zona metropolitana de Guadalajara, sino también del interior del estado. Y que nos tiene en el primer lugar, al menos con 3 municipios, el de Guadalajara, el de Zapopan y el de Tonalá, dentro del top 10 de los municipios más endeudados del país. Y el serio problema que enfrentarán las administraciones entrantes para abordar el tema, con una gran cantidad de pasivos y con muy poco margen de maniobra para el ejercicio fundamental de los ayuntamientos, los servicios públicos municipales y la obra pública. Entonces tendrá que venir un programa muy importante para poder disminuir este tema y poder poco a poco implementar un mayor número de recursos en la actividad diaria de los municipios. Yo le preguntaba hace un momento a Salvador y te lo pregunto a ti en una etapa reflexiva. ¿Cómo llegamos a esto, Vicente? ¿No hubo los suficientes candados? ¿La legislación falló? ¿Qué ocurrió? Bueno, sí, en efecto. En un momento asumimos que los ayuntamientos, que los municipios eran mayores de edad. Hubo modificación en la legislación y ya no era necesaria la autorización del Congreso del Estado para que los ayuntamientos pudieran adquirir deuda. Y esto nos hizo con responsabilidad, hay que reconocerlo. 1. Y 2. El incremento de las nóminas como pago a cuotas políticas después de cada proceso electoral, que nos llevó en efecto a tener más de 14,000 servidores públicos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Cuando el problema ahora no es tener 13,000 o 14,000, sino cómo hacer eficiente los servicios del Ayuntamiento con semejante cantidad de empleados, porque no solamente es llegar a correr gente, porque los laudos significan ya una deuda de más de 1,000 millones de pesos para el Ayuntamiento de Guadalajara. Tiene que venir un asunto de reingeniería y tener responsabilidad, no hay de otra, tener responsabilidad para que los ayuntamientos no sigan endeudándose sin ton ni son, porque buena parte de la deuda, en lugar de aplicarse en obra o en servicios, se aplica en pago de nómina, que es lo más grave. A ver, si coincides conmigo, y me voy a meter en camisas de 11 varas, pero ahí va. En anteriores administraciones, en la cultura, entre comillas, priista,
cuando los priistas cambiaban de administración, el que llegaba encontraba las renuncias de todo mundo. ¿Es correcto? En buena parte de los casos. Así fue, pero en gran medida era la mayoría, ¿no? Sí, claro, una cultura política es lo que decía, el que llegaba se llevaba a la gente. Sí, claro. Cuando cambian las administraciones y llega el PAN, no necesariamente ocurrió eso. Al contrario, entre el mismo partido, la gente ya no se iba. ¿Estás de acuerdo? No se iba y se incrementaba por los equipos de los gobernantes entrantes. Sí, la verdad es que sí nos metemos en camisa de once varas, pero es una realidad que no podemos negar. Así sucedió trienio tras trienio y aumentaban la cantidad de servidores públicos en cientos o en miles de trienio a trienio, hasta llegar a los excesos que tuvimos, que tenemos en estos momentos. De tal suerte que el mayor parte del presupuesto se va a pagar la nómina. La mayor parte se va a pagar en la nómina. Y otro factor que quisiera mencionar, escuchaba, insisto, con atención a Salvador, y hay una obligación en la ley de transparencia para que todos los sujetos obligados publiquen su deuda pública. Y tiene que tener una actualización mensual. Habrá que ver si la información que está publicada en el portal de los ayuntamientos de zona metropolitana de Guadalajara, al menos hasta el mes de septiembre de este año, acaba coincidiendo con la información o con los estados de cuenta o con las deudas y los cobros que tengan los ayuntamientos los primeros meses del 2015, después de octubre que asuman las nuevas administraciones, y ver si esta información coincide con la que se tenía publicada. Es un asunto que, hablo en lo particular, desde mi labor como consejero del instituto, que habrá que estar muy atento de que la información que está publicada tenga la veracidad y no encontremos deudas ocultas en los próximos meses. Ahora, hasta ahora lo que se ha publicado, ¿se ha cumplido con este precepto? ¿De estar dando a conocer la deuda mes con mes? Sí, no siempre por voluntad propia. En buena cantidad de casos es cuando algún ciudadano presenta un recurso en el Instituto de Transparencia y en efecto de las partes más sensibles de cualquier ayuntamiento, no importa si sea chiquito, mediano o grande, es la actualización de la información financiera. Siempre es un tema que se les complica a las administraciones de estar utilizando. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, cuando llegan los recursos al instituto, es precisamente porque no se publica la información financiera. Me atrevo a decir que el 50% de los recursos de transparencia es porque no se publica información financiera de los ayuntamientos y hay que estar insistiendo, algunos casos sancionando a los gobiernos municipales para que actualicen la información. Ahora, tú mencionabas un dato muy importante que tiene que ver con los laudos. Sí, claro. Ese también es otro problema severo que van a enfrentar las nuevas administraciones. Sin duda, habrá que actuar con mucha inteligencia. Insisto, no basta con correr gente. Tal vez se tengan que hacer algo en sentido contrario, fíjate, incluso al extremo que vamos a llegar. Tal vez las nuevas administraciones tengan que llegar a ver todas las demandas que existen y tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores de regreso al trabajo y dejamos en paz el tema del laudo y entrar en un tema de reingeniería para hacer más eficientes los servicios. Quiere decir que de entrada habría más personal de nuevo. Tengo que hacer una pausa, Vicente. Más adelante continuamos con el tema. Después de esta pausa, regresamos con la visión de un académico. Por su abultada burocracia y deuda, 4 ayuntamientos metropolitanos, Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto y Tonalá, destinarán más dinero para pagar pasivos que para obra pública. Guadalajara, por ejemplo, destinó 171 millones de pesos para obra y 247.6 millones de pesos para el pago de su deuda pública. Es, por supuesto, como ya dijimos, un problema severo de la deuda pública de los ayuntamientos. Saludo con mucho gusto a Antonio Sánchez Bernal. Él es jefe del Departamento de Estudios Regionales del CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Antonio, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. A ver, desde el punto de vista técnico, ¿cómo fue que se permitió que los ayuntamientos llegaran en este crecimiento como burbuja y endeudarse de esta manera? Como ya se mencionó anteriormente, uno de los factores fundamentales fue este crecimiento de la burocracia. Pero si analizamos dos causas estructurales, una tiene que ver, la deuda es un flujo. Y uno de los problemas de que este flujo vaya creciendo de manera desmedida e impacte el gasto de los ayuntamientos, en este caso, es el bajo crecimiento de la economía. Si la economía creciera más aceleradamente, entonces los ingresos que tributa el municipio como el predial crecerían
crecería todos los derechos, licencias, aprovechamientos, y el peso de la deuda sería menor. Pero también, como la economía no ha crecido y la zona metropolitana ha perdido competitividad y Jalisco ha perdido competitividad, pues esto repercute en las perspectivas que teníamos de ese flujo. También hay otro problema, la descentralización fiscal, es decir, el transferir no solamente el 4% del presupuesto federal hacia los municipios, nunca ha crecido ese porcentaje de participaciones. Claro. Entonces, esto ha hecho que, por otro lado, las demandas sociales y las concentraciones urbanas son, digamos, la nueva perspectiva de las regiones en Jalisco. Es decir, el mayor porcentaje de la población ahora vive en centros urbanos, y estos centros urbanos demandan servicios y una gran infraestructura e impactan de manera importante, por ejemplo, la movilidad. Claro. Entonces, los ayuntamientos, por esa no descentralización fiscal y bajo crecimiento económico, no han tenido los recursos para impactar esas demandas, más el problema de crecer las nóminas y las dependencias de manera incontrolable, pues nos ha generado un problema fuerte de deuda. Ahora, esta situación que tú planteas de la cuestión económica no es un asunto nuevo. Tenemos muchos años ya así, en este crecimiento cero, por llamarlo de alguna manera. En todo caso, fue una irresponsabilidad asumir ese tipo de pasivos con una economía estancada, ¿no? Pero es interesante porque la economía no crece, pero la expansión urbana sí. Es decir, vemos la zona metropolitana de Guadalajara, cómo se ha expandido horizontalmente, cómo hay más municipios que se han conurbado, y esa expansión urbana ha sido aprovechado por empresas, se han creado clústeres de negocios, etcétera. Entonces, alguien ha ganado. Claro. Sin embargo, los gobiernos municipales no supieron captar ese crecimiento de manera adecuada. Entonces, las políticas, por ejemplo, impositivas, han permanecido igual. Lo que tenemos ahora, pues, es un estancamiento de las finanzas públicas, ¿no? Ahora, cuando vemos que un municipio como Tonalá, por ejemplo, debe más de 1,000 millones de pesos, un municipio que tiene un presupuesto muy raquítico, etcétera, ¿no faltarían especialistas o gente que realmente entienda esto de endeudarse y encontrar los mejores planes para este endeudamiento? ¿No faltó eso? Sí, definitivamente Tonalá es un caso especial porque este problema ya se identificó, incluso la Universidad de Guadalajara hizo un estudio para el Ayuntamiento de Tonalá hace 6 años, y ahí se planteaba claramente que se requería una reestructuración organizacional. El ayuntamiento tiene que ser compactado. Había más de 3,000 personas que eran pagadas y que no estaban claramente cuáles eran sus funciones. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se despiden 600 y a los 3 meses vienen otros 800. Nomás cambian uno y llegan otros, ¿no? Exactamente. Creo que en Tonalá es un caso clarísimo de que se requiere una reestructuración organizacional de todo el ayuntamiento. Y otro problema que tenemos estructural en el país y especial Jalisco es que la única forma de organización que tenemos en México, de los municipios, de los gobiernos, es el ayuntamiento. No conocemos otra manera de organización. En algunos otros países hay distintas formas de organizar el gobierno municipal. Pueden tener un gerente, pueden tener servicio civil de carrera, y nosotros tenemos una estructura pues heredada por los españoles. Estamos hablando de cientos de años con esta estructura. Hablabas del caso de Tonalá, pero creo que es una fórmula que puede aplicarse bien al resto de los municipios. Me refiero a esta reingeniería administrativa para que sean más eficientes y reducir el número de personal. Sí, definitivamente creo que aplica para la mayoría de gobiernos municipales de Jalisco y del país. Se requiere una reingeniería y un análisis a profundidad de las funciones que debe llevar a cabo el gobierno municipal y qué dependencias podrían funcionarse, desaparecer o, pasar a otras dependencias que tengan enfoque integrador. Por ejemplo, no es posible que haya dirección de desarrollo urbano, obras públicas, servicios públicos, etcétera. Al final, lo que estamos hablando es de cómo oferta servicios públicos el ayuntamiento a la sociedad, y claro, creo que todas estas dependencias deberían ser fusionadas, por ejemplo. Muy bien, vamos a continuar hablando del tema, Antonio. Tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Luego del corte, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.
La pesada deuda, la pesada herencia de la deuda pública es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Salvador Caro, hace un momento te preguntaba, ¿con cuántos empleados el Ayuntamiento de Guadalajara llegó a tener 14,000? ¿Con cuántos consideras tú que podría sacar adelante el trabajo? Mira, yo creo que la próxima administración debe ajustarse aproximadamente a 12,000. A 12,000, o sea, 2,000 más. 2,000 menos. O sea, tiene 2,000 de los que requiere, sí. O sea, en este momento hay 2,000 de más, se puede empezar con 12,000, se tiene que hacer una reingeniería, se tiene que replantear la estructura de la administración pública, se tienen que hacer algunos ajustes a las funciones y debe crearse un instituto de capacitación para los empleados de base a efecto de fortalecerlos, de crearles una expectativa real de que puedan tener acceso a mejores ingresos, a un desempeño e influencia mayor y que esto ayude en el mediano plazo a abaratar el costo de la nómina. Ahora, reducir 2,000 empleados implica una reingeniería administrativa. Bueno, implica en este caso deshacerte nada más de los aviadores. Ah, de aviadores. Si te deshaces de hay? los aviadores, por supuesto. En la cultura de las administraciones públicas de los últimos años, esto se vio fortalecido. El día de hoy sabemos que, por ejemplo, en el Congreso del Estado, con absoluto cinismo, existen áreas que subsisten estrictamente porque sirven de pretexto para que haya aviadores. Este es un fenómeno anómalo que está a lo largo y ancho de las administraciones públicas. De acuerdo. Esto, te pregunto, ¿tendría que modificarse la estructura administrativa o no es necesario? Se tiene que modificar la estructura administrativa. Yo creo que es una oportunidad incluso para aproximarnos a un modelo de presupuesto cero, donde tengamos que replantear todo el gasto, replantear toda la estructura y hacerlo en el trazo de este año, ¿no? O sea, de aquí a diciembre se pueden hacer una serie de ajustes radicales, se pueden tomar medidas muy, muy profundas para en enero iniciar con un nuevo modelo de administración pública, ya con el ejercicio del presupuesto que corresponderá a 2016. ¿Y cómo hacerlo, Salvador? Primero, resolviendo los laudos que están pendientes de pago y evitando que estos 2,000 que se reducen no se conviertan en nuevos laudos. Bueno, los laudos tienen que ver con aproximadamente 1,000 trabajadores. Habrá que revisar cada uno de esos casos, habrá que negociar, que estar muy cercanos a ellos. Muchos de ellos son ciudadanos, servidores públicos que tienen que aportar, pero fueron desplazados porque tenían alguna militancia política, pertenencia a algún grupo o simple y sencillamente porque no quisieron cumplir caprichos de quienes en ese momento detentaban el poder. Entonces ahí hay un capital humano que mediante una buena negociación puede permitir ahorros y fortalecimiento de la administración pública si eso lo tomamos como una oportunidad. Muy bien. Vicente Viveros, ¿no consideras que esto podría haberse atajado si tenemos una normatividad más estricta? Bueno, sin duda la norma jurídica siempre se puede perfeccionar. Ahora, mi amigo el regidor y próximamente diputado Salvador podrá entrarle al tema de fondo. Pero lo que pasa es que también siempre la imaginación del ser humano es infinita para darle la vuelta a la norma jurídica. Y si entramos siempre en esa batalla, ahorita Salvador nos lo decía, en el Congreso del Estado tenemos la profesionalización de la aviación como carrera en administración pública para no trabajar y cobrar del erario. No, creo que va de la mano con dos temas. Siempre tener una norma estricta, pero dos, necesitamos un asunto de eticidad en la administración pública. Es imposible que la norma prevea todos los escenarios posibles. Se necesita replantear éticamente el tema de la función pública. Ayer lo comentaba en algún otro programa. Ha habido dos signos políticos que han quedado cortos, han quedado a deber en este tenor, y hay una alta expectativa de que con la nueva conformación de los municipios, al menos de zona metropolitana de Guadalajara, esta condición cambie, porque la caducidad ciudadana pasó de 80 a 18 a 3, creo yo, serán el tiempo que esperarán los ciudadanos en estas épocas tan revolucionadas
para saber si le refrenda la confianza a un signo político o no. ¿Tú crees entonces que esto pase por voluntad política nada más? Creo que no totalmente, pero sí en la mayor parte del tema. Ahora, este caso que yo le planteaba hace un momento a Salvador, el tema de los laudos. ¿Cómo hacer para resolver el problema de laudos pendientes y evitar que los recortes se conviertan en laudos? Sí, yo creo que coincido con él, habrá que entrar, en este caso, mil empleados que están en una condición ahorita de litigio, tendrá que platicarse con ellos. Y yo insisto, en buena medida se tendrá que entrar en una negociación con cada uno de ellos para ver la posibilidad de que se reincorporen a la administración áreas específicas. El doctor Antonio debe tener mucho más medido el asunto, y alguna vez se lo comentaba a los candidatos ahora en el proceso electoral. También tenemos, la reestructura va en buena medida porque los ayuntamientos, al menos zona metropolitana de Guadalajara, digo que pueden prescindir de una buena cantidad de dependencias internas que no tienen que ver con lo marcado en el 115 de la Constitución, y se dedican a temas variopintos, mientras seguimos teniendo una seria deficiencia de atención de los servicios públicos municipales, que creo que es la exigencia principal de los ciudadanos en este momento. Entonces, si todos los esfuerzos se concentran en aplicarse en lo que la ley, la Constitución mandata, creo que tendremos suficientes empleados, suficientes servidores públicos para resolver ese tipo de problemas. Muy bien, Antonio Sánchez, hace un momento hablábamos del tema de que solamente conocemos la fórmula del municipio o el ayuntamiento para administrar. Mencionaban que hay otras fórmulas a nivel internacional. ¿Podrían aplicarse en caso de Jalisco? Sí, pero bueno, esto pasa en el mediano plazo porque estamos hablando de reformas constitucionales federal y estatal. Pero yo quisiera abundar en este tema. Yo creo que nos hace falta instrumentar más la meritocracia. Es decir, cómo se llega a un ayuntamiento. En la mayoría de los casos se llega por la afiliación política o por, por la cercanía a la influencia. No hay la meritocracia. Entonces, en el Ayuntamiento de Guadalajara ya hay un antecedente de un reglamento de servicio civil de carrera, donde precisamente se trata de que quien se incorpore tiene un objetivo claro de qué va a aportar a la organización para que ésta tenga un buen desempeño gubernamental. Entonces, eso lo podemos hacer en el corto plazo. Por ejemplo, en el país, cada año hay una rotación de 60,000 empleados de gobiernos municipales. 60,000. 60,000 se van, 60,000 vienen. Eso es una acción que no nos lleva a ningún lado. Porque además durante 3 años capacitaste a un funcionario municipal y hay que llegar y capacitar al que llegue. Nosotros en la universidad, por ejemplo, cada 3 años damos miles de capacitaciones por todos lados, en finanzas, en política pública. Sí, pero a los 3 años vienen otros funcionarios y piden lo mismo, que recién inician y que quieren trabajar los mismos temas. ¿Por qué? Porque hay que dar una capacitación pues inicial, porque son la mayoría gente que no tiene experiencia en el servicio público municipal. El servicio civil de carrera sería, digamos, la solución para evitar esta rotación. Claro, y la meritocracia. Es decir, que el servicio civil de carrera implica que la gente tenga méritos de unos sobre otros para poder ocupar un puesto. Y esto significaría también incluso estímulos, ¿no? Para ir creciendo en la capacitación, etcétera, ¿no? Claro, porque un funcionario puede llegar a una dirección, a una secretaría, y esa es su trayectoria, y busca con resultados llegar a esos lugares. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma les voy a preguntar a los tres un tema que a lo mejor estamos dejando de lado. ¿Qué tanto tiene que ver en esto de la deuda la corrupción? Con eso volvemos. La pesada herencia de la deuda pública es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Preguntaba hace un momento, antes de ir a la pausa, Salvador, ¿qué tanto tiene que ver la corrupción en esta deuda que enfrentan los ayuntamientos en términos generales? Mira, lo que es la pobreza y la deuda pública del país, de los estados y de los municipios se explica claramente por la corrupción. Si tú sumas lo que familias de políticos, familias de personas que han sido proveedores, que han sido socios de políticos en la cuestión del gobierno,
Si sumáramos todo el patrimonio de ellos, los que se han gastado, vamos a poder encontrar que es una cantidad similar al asunto del hueco, del boquete que tienen las finanzas públicas en el país, en el estado y en los municipios. Nosotros tenemos el caso concreto de Guadalajara, donde en la estructura de contabilidad se reportan casi 4,000 millones de pesos en obra, en infraestructura que se supone está en proceso. ¿Dónde está esa infraestructura? Simple y sencillamente son cuentas que se han venido acumulando a lo largo de los años y esa infraestructura no existe. ¿Dónde está el dinero? Bueno, pues en las administraciones pasadas, unos más, otros menos, se lo robaron. Pero ¿cómo era el modus operandi? ¿Qué sabían ustedes de esto? ¿O qué han podido sacar como deducción, Salvador? Bueno, pues lo que todo mundo sabe, ¿no? Se reúne un proveedor, un constructor, con un gobernante o un representante del gobernante y llegan a acuerdos y pues no licitan las obras, no licitan los bienes y servicios que se contratan y resulta que se presentan estos a sobreprecio. Nosotros, los integrantes del movimiento, a lo largo de esta administración y en pasadas experiencias, pues hemos tenido que votar recurrentemente en contra muchos de estos temas porque son absolutamente anómalos, irregulares y dañinos para el ejercicio del dinero público en contra de los ciudadanos. Es como decía Vicente, que hay mucha imaginación para saltarse la norma, porque en el caso del municipio de Guadalajara hay una norma, ¿no? Un comité de adquisiciones, un reglamento de compras, etcétera. La política local está plagada de gente que tiene demasiada imaginación para robar al pueblo. Muy bien, con eso me quedo. Vicente Viveros, ¿qué tanto ha sido un factor importante para el endeudamiento? Yo creo que es el factor, no solamente es un factor, es el factor. El impuesto que pagamos todos los mexicanos por el tema de la corrupción es tan alto como el del IVA. En ese tenor, ahorita recordaba el tema de la obra pública, que es donde más se gastan dinero los gobiernos. Es alarmante cómo nunca en este país no tenemos buenos proyectistas. Una obra nunca cuesta, nunca, lo que dicen que va a costar cuando se contrata. Y acabamos pagando obras que cuestan el doble o el triple por lo que fueron contratadas originalmente. Y el sobrecosto tiene que ver particularmente con la cantidad de recursos que tienen que asignarle los constructores a alguien en algún gobierno, independientemente del signo político que gobierne, para poderse quedar adjudicada con la adjudicación de la obra. Entonces esto hace que tengamos obras mal hechas, tardadas, de poca calidad y que en realidad cuestan la mitad de lo que en realidad deberían costar. Entonces es el principal factor, en buen parte el tema del endeudamiento, además de la contratación exagerada de personal por motivos de carácter político, que es un asunto también de corrupción, digo, a final de cuentas va junto con pegado. En el tema de la obra pública es alarmante este tema a lo largo y a lo ancho del país. Insisto que no es un asunto de signo político. El problema permea a todos. En estos días vimos el escándalo de la línea 12 del metro en el Distrito Federal y hablamos de obras de miles de millones de pesos. Entonces, esto es recurrente. En Jalisco se hace hoy en la zona metropolitana de Guadalajara la obra en la que están destinando más recursos en los últimos 30 años. A lo mejor Salvador me corrige, 17,000 millones de pesos en una sola obra como la del tren ligero. 3, y claro, que habrá que estar atentos a que lo que se dice que se compró y se aplicó. Ahora, el famoso diezmo entonces existe. No, yo creo que ya no existe. Vamos a que la cifra se ha aumentado. Si el asunto fuera de diezmo, viviríamos en otra realidad. Llegamos a cuotas del 20 o del 25% en algunos casos en asignación de obra. Bueno, para que le quede claro a la gente que nos está viendo, cuando hablamos del diezmo, es el tradicional 10% que se pedía, ¿no? No creo que porque somos muy católicos. No, se pedía por adjudicar una obra en forma directa, etcétera, y favorecer a algún constructor, pero ahora ya no es el 10, ahora es el 20 y hasta el 25%. Muy bien. Y esto ha sido, como tú dices, el factor, digamos, primordial para la deuda. Es una llave sin cerrarse por la que se van una infinidad de recursos públicos. Vuelvo al tema, y no hay controles sobre eso. No. Muy bien. Antonio Sánchez, el mismo tema, la misma pregunta. Pues sí, de acuerdo con los demás compañeros, que la corrupción es un factor fundamental,
Y aquí sería interesante hablar de la naturaleza de la deuda. La mayor parte de la deuda de Guadalajara a Zapopan está contraída con la banca comercial. Y cuando hablamos de corrupción, no solamente hablamos de un lado, ¿no? Del lado de los funcionarios, tenemos que hablar del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante, pero que se tiene que tratar con mucha seriedad porque siempre se habla de la ley anticorrupción y se centra en los funcionarios federales, estatales y municipales, y los empresarios van y empujan para que pare la corrupción gubernamental, pero también forman parte de la misma. Exactamente. Yo creo que es, como se ha hablado, una cuestión de cultura de la corrupción. Y si queremos parar, también tenemos que poner que del otro lado es interesante, por ejemplo, ¿por qué si tenemos una gran banca de desarrollo? ¿Por qué los créditos y por qué tan poca capacidad de gestión para adquirir créditos con la banca de desarrollo, ¿no? Que serían condiciones muy distintas. Sí, pues a tasas de 5%, a 12 años. En cambio tenemos créditos a 10 años a tasas de 14%, con intereses y hay que pagar capital. Y penalidades, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de la banca comercial. Entonces, eso ahorca a cualquier administración municipal. Claro. Pero yo creo que es importante, tiene que ver con esto de no tener una capacidad del gobierno, porque es más fácil ir y pedirle a un banco y endeudarse que construir un proyecto ejecutivo, un proyecto sólido y llevarlo a la banca de desarrollo. Porque ahí tienes que sustentar todo lo que vas a Sí, cuando pedir. decimos que es posible, aparte del diezmo, del ahora 20%, aparte de eso, una obra se sale de 1,000 a 1,500 millones de pesos, es porque no se pagó lo adecuado y a un contratista adecuado para hacer un proyecto ejecutivo que te permita salirte del presupuesto 3-4% y no que 50%. serían, digamos, los márgenes razonables. Los márgenes razonables que en cualquier parte del mundo. Ponderable, claro. Y también esta idea de quien hace el proyecto ejecutivo no puede concursar, por ejemplo, para hacer la obra. Y aquí vemos que quien hace la propuesta, hace el diseño ejecutivo, construye, es usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Va y cobra y todo. Claro. Todo lo hace el mismo. Yo veo que tienes ahí cifras, traes algunas cifras de qué tamaño es la deuda. ¿Quieres comentar algo, Salvador? Bueno, mira, Carlos, yo comentar que en el caso concreto del municipio de Guadalajara hay dos losas sobre la conciencia de cualquier alcalde. Una es la construcción de Avenida Lázaro Cárdenas con ahorros por parte del alcalde Arnulfo Villaseñor Saavedra. Entonces eso te dice que si tú no te robas el dinero, lo aplicas correctamente y tienes un ejercicio austero, te da para hacer cuestiones verdaderamente impensables hoy en día, como es Avenida Lázaro Cárdenas, que no generó un centavo de deuda. Segundo, el caso concreto de Gabriel Covarrubias Ibarra. Él dejó cero deuda hace unos cuantos años y adicionalmente dejó dinero en la banca para el arranque de la siguiente administración. Eso ya no sucede. ¿Por qué? Muy bien, tengo que hacer una pausa. Estamos ya llegando a la recta final del programa. Después de la misma, las conclusiones. La pesada herencia de la deuda pública es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando al final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Salvador Caro. Carlos, el programa nos permite concluir, después de los comentarios de Vicente, del doctor, que el origen de la deuda pública inmanejable de muchos municipios está en la corrupción y en la ineptitud de los funcionarios, y que en materia de corrupción participa un ente público y un ente privado. Por eso es urgente en nuestro estado tener reglas, leyes que de manera sumaria permitan poner en los plazos constitucionales al agente público y al agente privado que participan de corrupción. Ese es lo primero que se tiene que hacer para contener eso. Y otro, controlar el gasto de los municipios. Un municipio no puede tener una deuda más allá del 50% del presupuesto que ejerce anualmente. Necesitamos tener controles
Y fuera de ahí, si quiere hacer algo, pues lo tendrá que hacer con ajustes a su presupuesto, con recorte de nómina, con ajustes al gasto corriente. Ahora, tú vas a ser diputado local, eso ya te corresponde a ti. Traigo bien puesta la puntería ¿Para en ese esos tema? temas, en esos dos temas. Perfecto, esperemos que tengamos otro programa y nos vienes a hablar de este asunto ya Con que mucho avance. gusto, Carlos, con Muy mucho bien. gusto. Vicente Viveros, tus conclusiones. Yo coincido plenamente con lo que menciona Salvador. Una, en efecto, hay que ajustar el marco legal en ley estatal y en reglamentación municipal, pero yo insisto, si no hay una nueva condición ética en las administraciones municipales, de poco van a servir, o es solamente la mitad el tema de la norma jurídica. La otra mitad es en realidad hacer las cosas de manera diferente. Eso fue lo que se ofertó en las campañas electorales, y eso fue por lo que votó la mayoría de la ciudadanía en el estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, en este proceso electoral. Yo hago votos, en verdad hago votos porque esto se pueda cumplir, porque la capacidad de desencanto pues ya ha quedado agotada, y si no sucede así va a ser muy, muy, muy complicado. Entonces el reto de las nuevas administraciones son grandes. Y la segunda, también decir que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana. Pero también estas administraciones municipales en tanto van a tener una posibilidad que ninguna antes la tenía, la posibilidad de la reelección. Entonces, planear una ciudad a 6 años ya permite otra condición de visión para ir cambiando las cosas año, con metas muy claras y específicas, para ir mejorando anualmente con indicadores muy claros. Y creo que esto da una buena posibilidad a los nuevos gobiernos municipales que esperemos no desaprovechen. A ver, yo quisiera nada más retomar el asunto del tamaño de la deuda pública que tenemos que sortear, que viene enfrente. ¿Entran las nuevas administraciones, en tu opinión, Vicente, totalmente maniatadas con esta deuda y tan poco presupuesto? Bueno, entran con muy poco margen de maniobra. Creo que los primeros 2 años, al menos, el asunto es cómo amortizar ese tema, cómo disminuirlo para poder tener un tercer año con una mediana obra pública y con una aplicación de recursos a los servicios públicos municipales que sea ya claro hacia un tercer año, después de los 2 primeros en un asunto de reestructura, que tampoco las reestructuras son de la noche a la mañana. Resolver los 1000 casos de laudos en Guadalajara no se resuelve en 3 meses. Va a ser un proceso que va a implicar una gran cantidad de esfuerzo y de horas hombre para poder estar negociando con cada una de esas 1000 personas para poder finiquitar ese tipo de temas. Y como ese, tenemos miles de temas que resolver. Entonces, sí, creo que andan con muy poco margen de maniobra. Sin embargo, cualquier cosa que se haga extra que no se haya hecho anterior hará lucir a las nuevas administraciones municipales, y creo que tiene una ventana de oportunidad única. Ahora, tú dijiste impulsar la cultura. Rápidamente, nada más te pregunto, en tanto recuperamos o conseguimos que exista una cultura política como la que sería deseable, más rápido es poner normas más férreas, ¿no? Sin duda. Muy bien. Coincido. Antonio Sánchez Bernal, tus conclusiones. Yo creo que corrupción, falta de capacidad gubernamental para un adecuado producto de una falta de servicio civil de carrera, y también el no aprovechar los gobiernos municipales la expansión urbana que implicó generación de riqueza y que se tradujo después en una desigualdad social, son causas también de este problema de deuda. Y bueno, la oportunidad, existe una oportunidad al instrumentarse presupuesto cero y la nueva ley de contabilidad gubernamental, pero el problema es que también vamos a tener restricciones por la reforma energética y el cambio en la ley de coordinación fiscal, que automáticamente bajaron 1% del PIB a fondo participable del gasto federal. Sí, van a tener menos dinero los ayuntamientos. Van a tener menos dinero porque la nueva ley de coordinación fiscal fue impactada por la reforma energética que creó el fondo petrolero. Cuando hay excedentes petroleros ya no se van a trasladar a los municipios o a las entidades federativas, sino se va a ir a fondos de estabilización. Entonces creo que no hay muy buenas noticias para los gobiernos municipales en el sentido de las transferencias. Se van a tener que poner las pilas para recaudar más y para gastar de manera más eficiente. ¿Dirías tú o tú percibes que existe por lo menos claridad de miras en torno a este tema? ¿Crees que los municipios o los nuevos gobernantes les tenga claro este panorama? Encontraban la puerta a la presidencia, se lo van a encontrar encima. Entonces, hay 2 casos difíciles, Guadalajara, Tonalá,
Creo que Zapopan tiene una deuda manejable. Y hay algunos municipios de las zonas rurales que también, o urbanos medios que tienen problemas, pero esos dos casos son enigmáticos. En la zona metropolitana, esos dos casos y un poco Zapopan puede empezar para un proyecto metropolitano. Ahora, insisto, ¿crees tú que existe en el ánimo esa claridad de hacer un proyecto metropolitano? Yo creo que sí, y creo que no hay otra opción porque los problemas que tiene la ciudad solamente se van a resolver con cooperación en la metrópoli. Y si no, no van a caminar. No, porque los problemas no respetan los límites. Todos los problemas de vialidad, ambientales, de servicios públicos, los tenemos sobre todo en la ciudad. No terminan cuando está la línea del otro municipio. Antonio, a ver, con claridad, decía hace un momento, Vicente, que este proceso de reingeniería se va a llevar 1 año, 2 años tal vez. Pero sabemos, por naturaleza incluso del político, que el político entra buscando reconocimiento, estímulo, reflectores de la gente. ¿Tú crees o percibes en el ánimo políticos que vayan a aguantarse 2 años haciendo una reingeniería para el tercer año hacer algo distinto? La reelección es una buena noticia porque efectivamente permite una planeación a mediano plazo y no tan a corto plazo. Y creo que la gente va a lograr entender si ve proyectos importantes, sólidos, y algunos resultados, claro, porque de eso viven los políticos. Muy bien. Antonio, muchas gracias. Vicente, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Salvador, muchas gracias. Muchas gracias. Y está el Carlos. compromiso, ya que venga ese tiro certero que dices de precisión. Bueno, nada más unos breves segundos para una reflexión final. Bueno, aquí ha quedado claro en esta mesa de trabajo el tema de este endeudamiento brutal que enfrentan las administraciones municipales. Gran parte de este endeudamiento tuvo que ver, por supuesto, con corrupción, tuvo que ver con factores políticos, amiguismo, compadrazgo, favores políticos que había que cumplir, pero en todo caso yo lo resumiría en una sola palabra: irresponsabilidad. Es muy simple, no se puede inventar más dinero. Si nada más tienes esta cobija, no puedes inventarla, duplicarla, triplicarla. Eso todavía no existe y todavía no se da. Lo que sí podría decir, ya para concluir, a propósito de los aviadores que hablaba Salvador Caro, que están en el Congreso, que están en los ayuntamientos, yo diría también que hay responsabilidad de los alcaldes. Si hay alcaldes realmente que no supieron hacer su trabajo y que cedieron a presiones externas por política, por partido, etcétera, créanme, esos alcaldes se convirtieron en el principal o el primer aviador de su municipio. Muchas gracias, hasta la próxima.